tropas de Moscú avanzan en el este ucraniano, controlando cada vez más territorio. Severodonetsk está bajo bombardeos constantes y los prorrusos afirman que ya se tomaron a Limán, aunque el Ministerio de Defensa ucraniano dice que allí todavía resisten algunos distritos. La Iglesia Católica de Italia investigará los abusos sexuales que cometieron los clérigos en los últimos 2 años, mientras que solo harán un análisis de los casos reportados desde el 2000. Víctimas y activistas mostraron su descontento con una protesta en el Vaticano. Los países del ALBA se reúnen en La Habana este viernes. En la Alianza Bolivariana están los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, entre otros, países a los que Estados Unidos podría no invitar a la Cumbre de las Américas. Esta reunión será un contrapeso, lo analizaremos en minutos. Bienvenidos a las noticias de France 24. Los saluda de nuevo María Clara Calle. Empezamos con la actualidad ucraniana. Las tropas rusas han logrado el mayor avance en semanas y cada vez golpean más fuerte a las ciudades que siguen en pie en la región del Donbass. Los militares de Moscú tienen a la urbe de Severodonetsk rodeada y según el alcalde de la ciudad, al menos un 60% de los edificios residenciales han sido destruidos y 1.500 personas han muerto desde el inicio de la guerra. Además, alrededor de 13.000 habitantes permanecen dentro de esta ciudad, una de las pocas de la provincia de Lugansk que no ha caído. Más al oeste, los rusos están a punto de tomarse la ciudad ferroviaria de Limán. Los prorrusos aseguran que ya están totalmente controlando la urbe. Inicialmente, el portavoz de la presidencia ucraniana afirmó lo mismo, pero luego el Ministerio de Defensa sostuvo que hay algunos distritos que resisten. Escuchemos. En dirección a Limán, los defensores ucranianos están contrarrestando los intentos del enemigo de empujar a nuestras tropas desde las partes noroeste y sureste de Limán y presionar un avance sobre Sloviansk. Rusia también controla parte del sur ucraniano, especialmente las salidas al mar. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, denunció que Moscú bloqueó el acceso a los puertos del Mar Negro y ya tiene el control en el mar de Azov, después de tomarse Mariupol. Según el mandatario, la consecuencia es que las rutas comerciales de Ucrania están cerradas y no han podido exportar 22 millones de toneladas de granos. Y así, Rusia está presionando a través de los alimentos. Creo que Rusia ha apostado deliberadamente a la crisis alimentaria para aumentar la dependencia de otros países sobre sí mismos y hacer el acceso a los alimentos otro factor de presión a la política global. Cuanto antes se liberen nuestras tierras de los ocupantes, más segura de hecho será la protección de las personas en todo el mundo. Deseos agresivos de aquellos que quieren seguir políticas coloniales como en los viejos tiempos. Ya llegaron a la capital de Guinea Ecuatorial los líderes de la Unión Africana, un día antes de la cumbre extraordinaria que tendrán para discutir la situación humanitaria del continente. Los jefes de Estado ya comenzaron a hablar en Malabo sobre la lucha contra el extremismo en África, la sequía y cómo detener los golpes militares. Y es que en menos de 2 años ha habido 5 derrocamientos en el continente. En cuanto a los efectos de la crisis climática, una de las situaciones que más preocupa es la del norte de Burkina Faso, donde varias personas se han desplazado por la falta de producción agrícola y también por la violencia. En otras noticias, la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos inauguró este viernes su reunión anual en Houston, Texas, el mismo estado en donde el pasado martes hubo el tiroteo más mortífero que ha habido en una escuela del país en casi una década. Cristóbal Vázquez, nuestro enviado especial a Uvalde, nos habló previamente del lobby de la Asociación Nacional del Rifle y cuáles son los senadores que reciben más dinero. Ted Cruz, el senador por Texas, muy polémico a nivel nacional, es el que más recibe dinero por parte de las empresas de armas en Estados Unidos y el lobby de armas, que es uno de los lobbies más grandes en este país. Estarán también el gobernador de Dakota del Sur, Kristi Noem, el gobernador de Carolina del Norte, también Mark Robinson, y estará obviamente Donald Trump. Es de resaltar que en Uvalde llegará el domingo el presidente Joe Biden, estará acompañando a las víctimas, se hará una rueda de prensa también en esa ciudad y pues los funerales, las empresas funerarias han dicho públicamente que no van a cobrarle a las familias de las víctimas de Uvalde, precisamente después de este tiroteo que deja 19 niños muertos y 2 profesores también.
En Cuba se realizará este viernes la reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA. Allí asistirán los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que hasta ahora han sido excluidos de la Cumbre de las Américas, que se realizará en Estados Unidos. Conectamos a esta hora con Amaury Chamorro, estratega en comunicación política. Bienvenido, señor Chamorro, a France 24. La Habana anunció el encuentro del ALBA apenas esta misma semana y un día antes de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmara que no irá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. En este sentido, esta convocatoria es una retaliación a la exclusión que ha hecho Estados Unidos al no querer invitar a los tres países que mencionamos. Bueno, no diría que es una retaliación, sino que es una acción natural de un bloque de países de un continente que no puede ser excluido de un proceso como un encuentro continental. Ya esas decisiones unilaterales por parte de los Estados Unidos no caben más en un mundo como el que vivimos hoy. O sea, y América Latina se ha levantado, vemos el apoyo del presidente de México, el de Argentina, a los países que han sido excluidos, inclusive el mismo Luis Arce de Bolivia diciendo que no participaría en la cumbre caso no estén en los países, no sean invitados. Es una forma natural de exponer una articulación política que demuestra una soberanía del continente hacia una postura injerencista de los Estados Unidos. ¿Y qué se espera que ocurra en la reunión en Cuba? Bueno, es una reunión que de alguna forma tiene también un trasfondo económico, ¿no? Recordando que Venezuela es la mayor reserva de petróleo del planeta, logró articular en torno de lo que es el ALBA casi toda Centroamérica y el Caribe para una soberanía energética de esos países y no depender más económicamente de la presión y también no sucumbir ante la presión de los Estados Unidos, por ejemplo, en momentos de votación dentro de la Asamblea de los Estados americanos, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento hay una definición tanto en materia política de postura hacia el gobierno de Joe Biden, pero también de articulación económica entre estos países que por menores que sean también son países que votan en la ONU, son países que votan en instituciones multilaterales y que de alguna manera se demuestran actuando en bloque para poder ya ahí sí posicionarse internacionalmente ante ese tipo de medidas. Y recordemos que el ALBA nació en 2004 como un proyecto paralelo para integrar América sin la presencia de Estados Unidos y especialmente de sus tratados de libre comercio, pero que tanto se puede avanzar en política y en economía de la región sin la presencia de este país y también sin varios latinoamericanos como Chile, Argentina, Brasil o Colombia que no hacen parte del ALBA. Bueno, en un mundo multipolar es importante que los países puedan actuar en bloque. Cuando existe una unidad de países que no tienen la capacidad de negociar, por ejemplo, en materia de comercio exterior con la Unión Europea, con Asia o con los Estados Unidos, es mejor trabajar en bloque. Imagínate lo que sería un país pequeño como El Salvador negociando solo con la Unión Europea o un país como Uruguay. Ahora, si tú pones a toda América Latina integrada bajo un concepto de unidad para permitir mejores condiciones económicas e inclusive también posturas políticas internacionales para defender la soberanía de estos países es muy importante. Yo creo que el mundo está cambiando, América Latina también está cambiando, nuevamente se alinean los movimientos progresistas con las últimas victorias electorales y ahora también en el caso de Colombia con el despunte de Gustavo Petro que puede ser inclusive que gane en primera vuelta. Entonces ese equilibrio de la región es importante y el ALBA nacido en 2004 como respuesta al ALCA, ¿no? Que era la propuesta del área de libre comercio de América, era un proyecto neoliberal de Bush que se cae frente a un proyecto de inclusión, de integración latinoamericano con un enfoque hacia nuestra propia región, realmente tiene, sí, y juega un rol importante de articulación en bloque de países que no tendrían ningún peso internacional si actuarían solos. Entonces es importante considerar esto en este momento político de América Latina, donde por ejemplo en el caso de Colombia puede ganar Gustavo Petro, en el caso de Brasil puede ganar el presidente Lula, Boric gana en Chile, vuelve Luis Arce, vuelve la izquierda a Bolivia, ¿no? Gracias a Amaury Chamorro por estar con nosotros en France 24. A ustedes. En otras noticias, activistas contra los abusos sexuales protestaron en el Vaticano para exigirle a la Iglesia Católica del país que actúe en las investigaciones de los crímenes. Y es que después de una semana de reuniones, los obispos católicos de Italia anunciaron que encargarán un informe sobre los abusos sexuales que cometieron los clérigos únicamente en los últimos 2 años, mientras que los casos que van del 2000 al 2021 solo tendrán un análisis, según informó el cardenal Matteo Zuppi.
Los grupos de víctimas y activistas expresaron su frustración. Pedían una investigación independiente general que se remontara al menos a una parte del siglo pasado, como pasó en Francia y en Alemania. Estamos aquí por la inmovilidad de la Iglesia, pero sobre todo porque el Estado no interviene. Por alguna razón parece que el Estado está dejando que la Iglesia maneje la situación. La contradicción de esto es que la Iglesia es técnicamente la parte acusada, la parte que se supone que debe reparar los abusos sexuales del clero. Necesitamos un organismo imparcial, en este caso el Estado, para manejar la situación. En cambio, el Estado ha sido la única parte importante ausente en todo este asunto desde hace años. El único grande ausente de toda esta problemática ormai da anni. En Colombia se votará la primera vuelta de las presidenciales este domingo y la economía ha sido una de las preocupaciones constantes de los votantes. El 40% de los colombianos vive bajo el umbral de pobreza y según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Los detalles los tienen Daniela Blandón y Benjamín Emar. Fue el epicentro del comercio de esclavos y uno de los puertos más importantes para los españoles durante la conquista. Siglos después, la joya turística de Colombia. Cartagena es uno de los motores económicos y lugar seguro para la inversión en un país tan rico en recursos como desigual. Héctor Trujillo es miembro de la élite de antaño y fue gerente regional de la Asociación Nacional de Empresarios. El poder empresarial está en manos de empresas extranjeras. Esas empresas están direccionadas tanto en su parte económica como en su parte política, desde el centro de Colombia. Para él, en plena campaña electoral, la política para los empresarios, tradicionalmente de derecha, pasa a un segundo plano si de dinero se trata. Que los grandes conglomerados, con tal de quedarse, pactan con quien sea. Es la clase media la que está sufriendo y es el empresario intermedio. Para ser testigos de esa creciente inversión, basta con visitar las viejas casonas de la Perla del Caribe, hoy convertidas en hostales, hoteles boutique y lujosos restaurantes. Yadis Martínez pasa la mayor parte de sus días en Getsemaní, el otrora sector más pobre de la Cartagena amurallada, hoy protagonista del boom turístico. ¿Hablan español? Según ella, los recursos que van y vienen no los llegan a beneficiar a todos. La riqueza como tal no se ve reflejada al 100%. La mayoría de la gente de barrio, las mamás se prostituyen porque no consiguen un empleo, porque no hay una capacitación, porque hay veces que de pronto quieren trabajar, quieren, digamos, que salir adelante, pero no hay oportunidades. Su verdadera realidad, como la de muchos otros miles de cartageneros al servicio de la industria y del turismo, está en la periferia. Unas 80.000 personas habitan en este barrio, en donde la pobreza y la abstención electoral van de la mano. Hola, Yadis confía en que con su voto contribuirá a que la situación algún día cambie. Su tía Jair opina lo contrario. La gente por aquí, casi la mayoría de la gente no vota, porque los políticos no hacen nada por este barrio. Entonces a veces la gente le da miedo, dicen que vota para que no le quiten las ayuditas que le dan. Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina después de Brasil. Como bien lo prueba el diario Vivir en dos Cartagenas, reflejo de dos Colombias distintas, una con un desarrollo a todo vapor y otra que siente que jamás saldrá de la pobreza. El G7 se trazó una nueva meta ambiental, descarbonizar el sector eléctrico para el año 2035, lo que implica que los 7 países miembros deben eliminar gradualmente el carbón a más tardar en 2030. Todo esto con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde Berlín, donde se reúnen los ministros de las naciones del G7, también anunciaron que los vehículos eléctricos dominarían las ventas de automóviles nuevos para fines de la década. Y por primera vez reconocieron la necesidad de dar más dinero a los países en desarrollo para hacer frente a las pérdidas y a los daños que han sido causados por la crisis climática. Siempre habrá calentamiento global. Todavía puede ser posible para nosotros arreglar los errores del pasado. Es imposible para nosotros deshacerlos. El calentamiento global cero ya no es una opción. La única cuestión que estamos discutiendo aquí es, ¿se frenará el calentamiento global mediante una acción política decisiva en los próximos años? Y no en los próximos 30 años, sino en los próximos 4, 5, 8, 10 años, de tal manera que entonces tengamos siquiera opción de acción.
umzusetzen. Así llegamos al final de las noticias, pero los invitamos a que sigan conectados con France 24 y visiten nuestra página web france24.com. Nos vemos en minutos.